Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la programación en Python. Bien, en esta serie de tutoriales hemos estado viendo el lenguaje de programación Python, lo básico desde consola. Bien, pues a partir de este video tutorial vamos a empezar lo que es la programación gráfica como tal, lo que se le conoce como tópicos avanzados de programación, creación de ventanas en pocas palabras. Bien. Para poder hacer esto, pues lógicamente vamos a dar una breve introducción de lo que vamos a ver. La biblioteca gráfica que vamos a utilizar es la famosísima tkinter. ¿Para qué sirve tkinter? Bien, miren, tkinter es un binding, se dice así, o una implementación de la biblioteca gráfica TSLTK que lógicamente nos sirve para el lenguaje de programación Python. Además, esta biblioteca gráfica se le considera como estandarizada. ¿Por qué? Porque es la que nos sirve por defecto para la creación de WIS, de interfaz gráfica de usuario. Ya viene por defecto instalada cuando, por ejemplo, nosotros instalamos al principio Python, le dijimos que sí queríamos instalar tkinter y se instala por defecto con nuestro Python 3.2 que instalamos, por ejemplo, aquí en Windows. Si tú quisieras trabajar con tkinter por ejemplo, en Mac o en Linux, tendrías que instalarlo por separado. Esa es la ventaja de trabajar en Windows, digo ventaja entre comillas. Ahora se considera estándar a esta biblioteca gráfica, se le considera estándar porque pues es la que siempre por defecto se utiliza, pero no quiere decir que sea la única que existe. Por nombrarles, pues les podemos nombrar por ejemplo a WX Python, a PyQt, a PyGTK, son algunos de los ejemplos también de las bibliotecas gráficas que nos pueden servir para implementar ventanas, para los famosísimos widgets que son los botones, etiquetas, cuadros de texto, imágenes, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues aquí en estas imágenes dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y efectivamente puedes tú hacer desde cuadros de texto, botones, por ejemplo un botón que te abra otro, por ejemplo un manejador de archivos, etcétera, ¿no? Los famosísimos checkbox, los option, los botones de opción, los botones de comando, menús, combo box, grupos, por ejemplo, este es un grupo que a su vez tiene dos checkbox, pestañas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se puede implementar en Python. Ahora, nada más por introducirlos un poquito en Tkinter, voy a ponerles dos ejemplitos, uno con versiones anteriores, por ejemplo, de 2.7 y uno con la actual. ¿Cómo se implementaba, por ejemplo, una ventana con una etiqueta? Era tan fácil como poner from Tkinter import asterisco tkinter con mayúscula en versiones anteriores, por ejemplo 2.7, se implementaba mediante tkinter con la primera T mayúscula. Y enseguidita pues simplemente le ponías un nombre a tu ventana. Le ponías, por ejemplo, en mi caso le pongo ventana igual a tk y es el método tk que te crea una ventana. Después si quisieras, por ejemplo, tener dentro de esa ventana una etiqueta, un label, simplemente le ponías un nombre a tu etiqueta, como en todos lados, mediante un nombre de variable. Enseguidita le decías en dónde iba a estar contenida esa etiqueta. Por ejemplo, si aquí le hubieras puesto V, pues aquí iría V. Y enseguidita le ponías el caption, digámoslo así, que aparecería dentro de la etiqueta. Y lo único que faltaría simplemente sería como que empaquetar el texto dentro de la ventana. Y por último, pues la ventana hacerla que esté cargándose en un ciclo, pues. Ahora, por ejemplo, esto fue en versiones anteriores en 2.7. En versiones actuales, por ejemplo 3.2, lo único que cambia es esta parte de aquí en cuanto a la importación de tkinter. Tkinter ahora ya es con la T con minúscula. En versiones anteriores a 3.2, 2.7, digámoslo, era con T mayúscula. Todo lo demás prácticamente es lo mismo. El nombre de la ventana, accedes al método tk, haces una etiqueta, la agregas a la ventana, le pones su caption, empaquetas y ejecutas la ventana como tal. Bien, pues como pueden ver, esto de tkinter es interesantísimo. ¿Por qué es interesantísimo? Porque es más bonito, como siempre lo he dicho yo, es muy bonito trabajar bajo consola porque aprendes. Dicen que por ahí siempre hay que empezar gateando y ya después corres, caminas y todo lo que tú quieras, no saltas. Entonces ya después de que tienes los principios básicos o conocimientos básicos de la programación en Python, pues vamos a comenzar con la pachanga ya. Hagan de cuenta que ahorita la pachanga está por ahí de las 12 de la noche a medianoche, cuando todo se pone todavía más, más divertido, ¿no? Cuando ya
cuando ya ligaste chava, cuando ya te encuentras un poquito feliz con con las niñas que tienes a tu lado, con los chavos que tienes a tu lado, etcétera, etcétera. Ya, en pocas palabras, a la medianoche en una pachanguita casi siempre ya estás, pero al millón, ¿no? Ok, así ni más ni menos así, estamos empezando la fiesta ya en lo más divertido. Muy bien, pues vamos a dejar aquí este video tutorial que es una pequeña introducción a Tkinter y ya en el próximo video tutorial vamos a crear nuestra primera ventanita. Bien, pues aquí vamos a dejar este video tutorial. Les habló Master Egar y recuerden que de la vista nace el conocimiento y nos vemos en el próximo video tutorial.